Seguimos en el Congreso GSSI México. Ahora tenemos la fortuna de poder platicar con Jonathan Esteve, un reconocido entrenador de deportes de resistencia de origen español, que ahora está haciendo cosas aquí en México y nos complace mucho poder platicar con él. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, muchas gracias, encantado. Gracias a todo el mundo por darnos este espacio en Vivo Deporte. Entonces, nos gustaría que nos platicaras primero un poquito quién eres y qué proyectos estás haciendo aquí en México en temas de entrenamiento deportivo. Muy bien, bueno, pues yo me dedico al entrenamiento profesional de deportistas aficionados, ¿no? He trabajado en docencia y en investigación, soy doctor en fisiología del deporte y entrenador de varios deportes de resistencia, ¿no? Pero ahora mismo aquí en México pues estamos con la marca que creamos en su día en España, que es un programa de entrenamiento para deportistas de resistencia aficionados. ¿Cómo se llama la marca? All in Your Mind, que llevamos una metodología pues prácticamente igual que se haría sobre todo en la parte de evaluación fisiológica con un deportista de élite, igual con el deportista aficionado, pero luego todas las cargas se adaptan a la realidad, que es muy compleja, del deportista aficionado. Okay. Y a ver, suponiendo que yo decido que ya este año quiero hacer un maratón, yo nunca he hecho maratón, ¿cuál sería como la estrategia, cuál sería tu manera de llevarme, tus recomendaciones para poder lograrlo? Como alguien que nunca ha hecho y que quiera hacer uno y disfrutarlo además, ¿no? No sé qué ganar, no, pero... Y una pequeña pregunta, ¿se supone que ha hecho ya carrera durante años? Pongamos que sí, nunca a nivel profesional, pero siempre he tenido una base deportiva, a lo mejor 5 o 10 kilómetros, o 15, me han invitado alguna vez. Sí, porque esto es muy importante, ¿no? Muchas veces te viene gente para preparar un maratón, en esos casos, y bueno, yo ahí, pese a que me dedico a esto profesionalmente, lo principal es la cuestión técnica, ¿no? Es decir, ese profesionalismo más allá que en la cuestión económica, en la cuestión de recomendarles adecuadamente, ¿no? Hay mucha gente que a veces pues les recomiendo que se esperen varios años, que trabajemos sobre esas distancias cortas, que exploten su potencial en esas distancias cortas, porque como ahora veremos en un rato en el congreso, ¿verdad?, en la conferencia, pues se ha demostrado que así vas a conseguir mejores resultados en un futuro, ¿no? El quemar etapas y el precipitarnos a correr esas distancias, más que el día del evento, la preparación que supone, ¿no?, para ese evento, pues muchas veces da lugar a riesgos de lesión que no vale la pena, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos o recomendarías tú que debemos dedicar a las distancias previas? ¿A un 5, a un 10K? O sea, ¿en cuánto tiempo? Pues ahí también es una cosa que les pregunto de entrada, ¿no? Bueno, usted quiere hacer un maratón y como quien dice luego pues quiere, no sé, dedicarse a otra cuestión que no tiene nada que ver, escribir una canción o plantar un libro, o escribir un libro, etcétera, ¿no? O lo que quiere es hacer de esto un estilo de vida, ¿no? Cuando lo que quieren es un estilo de vida alrededor de este tipo de deportes, ni siquiera a lo mejor solo correr, sí que les recomiendo que esto es un proceso que normalmente hasta que te sacas tus máximos resultados, desde que empiezas, son unos 10 años, ¿no? Luego veremos datos de casos concretos más que de ciencia, que es así, ¿no? Y muchas veces esto se puede alargar en función del evento que tú prepares, ¿no? Pero yo tengo una pregunta, si yo te mando un mail y te digo, a ver, yo quiero empezar a entrenar y tú me contestas que me va a tomar 10 años entrenar para un maratón, la verdad me vas a rescatar porque yo no quiero correr maratón. Lo que les quiero explicar es que en función de cómo se lo quieran tomar, si solo lo quieren terminar o a veces hay gente que lo que le gusta es coleccionar, ¿no?, eventos, pero lo que están buscando o en vez de eso están buscando pues alcanzar su máximo rendimiento en esa distancia en algún momento, pues muchas veces les recomendamos que vamos a ver qué has hecho hasta ahora en distancias más cortas. Posiblemente en esa evaluación fisiológica inicial vemos que tienes muchas áreas de oportunidad todavía en los factores que enseguida se acorta su posibilidad de mejorarse, que tienen que ver con la intensidad, con la alta intensidad, con la velocidad, vamos a decirlo así, y con esas distancias cortas. Y si eso todavía no se ha saturado, pues es mejor trabajar primero eso y luego ya irnos a los factores que tienen que ver más con estas pruebas. ¿Y cómo qué factores son los que trabajas en esa fase? Tienen unos nombres técnicos que ahora pues quizá mejor lo explico de una manera divulgativa, sí, ¿no? Digamos que yo siempre lo comparo con un coche, ¿no? Primero tienes que desarrollar tu motor y tenemos que ver qué motor tienes, ¿no? Si tienes un motor chiquitito, pues ese se sabe que se estimula en los primeros años de entrenamiento.
Da igual si tienes 8 años o tienes 40 años, ¿no? Bueno, no va a dar igual hasta dónde vas a llegar, pero sí va a dar igual a efectos de responder al principio a un programa de entrenamiento y que hay que ir a trabajar eso, ¿no? Luego se trabaja sobre otro aspecto, siguiendo con el símil del coche, como es la capacidad de ir a altas revoluciones de ese coche. O sea, tu motor es la capacidad aeróbica de correr, sí, le llamamos por consumo tiempo máximo de oxígeno, ¿no? Y se relaciona con distancias muy cortas que tienen que ver en este ámbito de las carreras de fondo, con 3-5 kilómetros cuando mucho, ¿no? Luego trabajamos sobre esas distancias ya siguientes, ¿no? Por ejemplo los 10K, que normalmente para la mayoría de la gente tienen que ver con un factor que se llama umbral anaeróbico, que tiene que ver con ese símil automovilístico, con el correr a altas revoluciones, ese motor, ¿no? Y lo último que se trabaja, porque se sabe que tienes más años para mejorarlo, es lo que se llama economía de carrera o eficiencia energética en ciclismo, etcétera, que tiene que ver con la habilidad del coche de que ahorre energía y por tanto tenga también mucho aguante a una determinada velocidad. Entonces eso se ha estudiado mucho, estos deportes están requete estudiados, el atletismo, el ciclismo y el fútbol son los deportes más estudiados a nivel científico, y se sabe que hay un orden para conseguir tus máximos resultados. Esto se lo explico así de manera sencilla a la gente para que se sitúen un poco, y yo también me sitúo un poco en los objetivos, ¿no? De cara a que si lo que quieres es, bueno, no, es que yo quiero terminar un maratón y ya me he apuntado y me quedan 4 meses, bueno, pues ok, pues vamos a hacerlo de una manera muy prudente para que tengas una experiencia satisfactoria, pero a lo mejor no vamos a utilizar un tipo de métodos de entrenamiento y de dosis que son más agresivas, que a lo mejor te harían rendir más, pero por el camino a lo mejor te lesionas. Pero entonces, idealmente, para la gente que quiera hacer del deporte un estilo de vida, es empezar poco a poco, mejorar sus 5 y sus 10 kilómetros, y luego pensar en un 21, y luego pensar en un maratón, si lo quieres como un estilo de vida. Así es. Y ese proceso te puede llevar bastantes años. Pero es que esa es la propuesta finalmente, sí, que la gente lo haga de por vida. Así es, ¿no? Así es. Entonces es primero que el motor aguante, que tengas la capacidad, que tengas un gran motor, y que es una capacidad de correr. El motor aguante forzándolo a buena velocidad. Y luego que aguantes. Y luego la eficiencia de mantener esa velocidad durante mucho tiempo. Eso es. Y ahí tiene que ver la técnica. Sí, fíjate que justamente ese aspecto, que tiene que ver con el tercer factor de la eficiencia, es sin embargo el primero que trabajamos, pero por otro motivo, por el índice de lesiones, ¿no? Reducir la incidencia de lesiones, ¿no? Además la carrera es algo que pues a veces parece que, bueno, todo el mundo corre, ¿no? Esto no tiene técnica, ¿no? Pues un pie detrás de otro, pero evidentemente hay una técnica. Y fíjense que además, bueno, cuando ya estudias un poquito y te especializas en diferentes distancias o deportes, te das cuenta que la técnica de un sprinter es distinta que la de un cuatrocentista, o que la de un maratonista, o la de un triatlonista, ¿no? Pues por necesidades obvias de cuál es el objetivo de esa técnica para esos eventos, ¿no? Entonces, que el deportista entienda eso, lo primero, y aprenda eso. Cuando no ha hecho mucha carrera, mejor, ¿no? Porque es más fácil de corregir. Cuando ya corrió mucho es difícil y ya tienes que ir a los vicios principales, ¿no? Pasa mucho con la natación también, ¿no? Y todo esto, evidentemente, si lo han hecho de niños es mucho más fácil que si vienen pues con 40 o 50 años, que a veces también nos ocurre. Pero bueno, por lo menos en ese caso, pues nos centramos en evitar lesiones, lo primero. Y otro aspecto muy importante que tiene que ver con la eficiencia también, pero lo hacemos desde el principio, paradójicamente a lo que les comentaba antes, es el trabajo de fuerza. Es fundamental, ¿no? Y es un pilar, sobre todo para en esas edades y en ese tipo de deportistas principiantes. Okay. ¿Y es ejercicio de fuerza en gimnasio o ya otras técnicas de fortalecimiento? Hay muchos tipos de trabajo de fuerza. También hay que ver qué disposición, qué posibilidad material tiene la persona. Hay personas que no tienen tiempo o el lugar donde pues, podría ir a un gimnasio, por ejemplo. Pero de preferencia, puestos a que sí que lo tuviéramos disponible, sí que hay una base de gimnasio muy importante, porque con ejercicios muchas veces sencillos al principio, que no tengan un riesgo, sobre todo para causar lesiones, ¿no? Porque a veces por pensar que tenemos que hacer fuerza nos ponemos a hacer ciertas disciplinas, ¿no? A veces en el autoentrenamiento algunos corredores que se lesionan haciendo eso, ¿no? Y luego hay otras maneras de trabajo ya más específico, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden hacer cuestas, en Yucatán tenemos que inventar nosotros inventos. No hay montañas ahí. Para trabajar de manera específica esa fuerza de la zancada, ¿no? Ok, y de la fuerza, ¿cuántas veces a la semana más o menos se tiene que trabajar? Bueno, a lo mejor les parece exagerado, pero si lo vemos en sentido amplio, es decir, si le sumamos esas diferentes maneras de entrenar la fuerza, pueden ser hasta 4 veces a la semana o 5, okay, de hecho, ¿no? Porque, ¿Y días de carrera cuántos habías dicho que son? ¿Días de carrera? Bueno, esto depende, siempre nos basamos en lo que pueda el deportista, porque eso es lo primero, o sea, insisto, trabajo con el deportista aficionado
que a veces pues tiene muy poquito tiempo al día o te dice, y eso es lo primero que le preguntamos, ¿no? Pues ¿cuándo puedes entrar? No, los domingos no, porque la familia tal. Los miércoles no, porque el trabajo no sé cuánto. Bueno, ¿cuánto tiempo tienes disponible? Y sobre eso yo me voy a adaptar. Okay. Bueno, entonces una vez que ya estamos empezando y estás preparando a alguien para hacer el maratón, ¿qué tipo de componentes de ejercicios, o sea, en cuanto a largas distancias, fuerza, repeticiones, resistencia, desarrollas para que lograr que podamos mantener un paso durante mucho tiempo, y luego cómo trabajas esa parte de intensidad para aumentar la velocidad ya en esos periodos largos de tiempo? Muy bien, todo eso dentro del plan de maratón, ¿verdad? Sí. Bueno, pues mira, en maratón el sistema que se utiliza para prepararlo, de tipo de programa, que técnicamente se llama periodización, se utiliza un modelo inverso que se llama, es decir, primero se hace una base general, evidentemente, muy basada en empezar a correr un poquito más, pero no en hacer largas distancias, sino acumular días, si puedes, acumular más días, ¿no? Esto lo puedes hacer además con diferentes modos de ejercicio. O sea, puedes mezclar la bicicleta, la elíptica, ¿no? Porque todo va a ayudar a sumar una base general y se hace un trabajo de fuerza también, de base, ¿no? A partir de ahí, en lo que se enfatiza es en la calidad, es decir, ahí es donde vienen las famosas repes, porque en realidad pues ni el mejor de la carrera ni los menos buenos van a poder correr a una gran velocidad, porque por una cuestión de la duración que van a tener que sostener, ¿no? Aunque los primeros nos parezca que van muy rápido, claro, pero podrían ir mucho más rápido en menos tiempo, por lo tanto se trabaja esa, entre comillas, velocidad en esa siguiente parte, que es la parte intermedia de la preparación. Y hay diferentes sistemas pues de estos trabajos de repes, ¿no? ¿Son repeticiones? Sí, repeticiones, bueno, aquí se le llama repeticiones en México, pero normalmente es trabajo por intervalos, ¿no? Hay diferentes maneras de trabajar ahí. Y ahí sí que es muy importante considerar el nivel de la persona, tanto deportivo como de experiencia. Por eso nosotros hacemos ese tipo de evaluaciones de esfuerzo, donde identificamos qué nivel de desarrollo tiene en esas variables, porque está muy documentado ya qué dosis necesita cada quien en función de su experiencia y de su nivel, ¿no? Tal es así que no podemos copiar, como yo muchas veces digo de manera cómica, pues esto no es una cuestión de, como a veces, por ejemplo, revisas una revista, ¿no?, de tu plan para correr en tanto. No es una cuestión de elegir la página 17 o 18, sino que es una cuestión de realmente cuál es tu capacidad actual para darte una dosis suficiente, más no excesiva, ¿no? Y luego ya es cuando se empiezan a hacer poco a poco ya cada vez menos de esas, ya menos intensidades, y cada vez ya trabajos pues de más de fondos, ¿no? Y en la parte final ya se empieza a hacer menos de todo, porque de lo que se trata es de que uno llegue fresco al evento, no recuperado de toda esa carga acumulada. Y yo tengo una pregunta, ahorita que decías esto de las revistas, también hay revistas para hombres y para mujeres. Pues mi pregunta es si tendrían que entrenar diferente hombres y mujeres, porque el tema hormonal es completamente diferente. Sí, bueno, y algunas cuestiones evidentemente hormonales específicas de la mujer que hay que tener en cuenta, pero que ahí ya serán muy individuales, porque también hay una respuesta muy individual, ¿no?, a cómo les afecta en este caso pues la menstruación. Hay algunas cuestiones de densidad mineral ósea que habría que estudiar en las mujeres a partir de ciertas edades, ¿no? Yo así lo recomiendo en análisis periódicos que les recomiendo hacer, por evitar un exceso de impacto que pudiera tener alguna connotación negativa pues a nivel de algo que en principio es positivo para la salud de los huesos, que es esto de cierto impacto por lo de correr. Pero salvando esos temas, que evidentemente son muy importantes, realmente es una cuestión de capacidad individual, ¿no? Es decir, de capacidad de rendimiento individual. No las entreno diferente, y muchas veces pues entramos todos juntos, y bueno, en mi caso ahora mismo pues en general los mejores del grupo son las chicas, las que tengo, relativo a las marcas potenciales de cada género, me explico, que evidentemente pues hay un diferencial entre hombres y mujeres, a favor de los hombres también en las distancias largas, no tanto como en distancias cortas, pero vamos, que no salvando esos aspectos pues pueden entrar muy parejo a los chicos en base a su nivel de marcas, ¿no? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de esos ejercicios de repeticiones e intervalos que más te funcionan? Si nos puedes mencionar algunos ejemplos de distancias y números de repeticiones que se hacen. Es que un poco el chiste, ¿no?, como dicen aquí, es que muchas veces escuchas hablar de, bueno, 10 de 400, 5 de 1000, 3 3000, cosas así. En mi caso es muy diferente como trabajamos, ¿no? Normalmente trabajamos por franjas de tiempo, para empezar. En esas evaluaciones que hacemos, donde identificamos cuáles son tus zonas reales de entrenamiento, ¿no?, porque muchas veces
pues requerimos o recurrimos a ese 220 menos la DICE, aplicamos porcentajes. Eso es muy estándar y la mayor parte de la gente no está en medio de ese O sea, no tanto por pulsaciones cardíacas. Hacemos por pulsaciones basadas en lo que hemos visto en la prueba de esfuerzo real, ¿no? Okay. Corriendo. En base a eso se puede identificar cuánto puedes aguantar en cada zona por tu nivel. Y entonces se descompone ese tiempo y poco a poco te vamos llevando a trabajar ese tiempo óptimo que se sabe que se puede aguantar a una zona. Y entonces el hecho de que sean 10.400 o no, esto decirlo así es como soltar aquí un mensaje como muy genérico, y en realidad depende de la zona que estés trabajando. En el caso del maratón más específicamente, de unos aspectos que se llaman umbrales, que serían las zonas que de manera estándar se dividen por 70 y 90%, entre medias de eso. En el caso del maratón se trabaja bastante allá, ¿no? En el trabajo moderado y un poquito intenso al principio, ¿no? Y con el tiempo ya trabajas básicamente en las dos primeras zonas, porque no vas a competir más allá de en la primera zona la gran mayoría de los corredores aficionados, ¿no? Entonces, bueno, en función de cómo está tu nivel, pues tenemos unos esquemas ya como muy preestablecidos de esa evolución, ¿no? Pero trabajamos mucho, por resumir un poquito, por tiempos asociados a tus zonas. O sea, bloques de cuánto tiempo más o menos. Pues es que, ya digo, que es dar recetas muy generales, ¿no? Pues dime algún nivel de marcas y a lo mejor es más fácil. Por ejemplo, para hacer 4 horas. Para hacer 4 horas, muy bien. Pues a lo mejor al principio de la preparación, cuando empieces a hacer repes, ¿no? Pues habrá momentos que hagas a lo mejor pues 5 series de 5 minutos, recuperando un minuto de pausa o un poco más en esos niveles. No acumularíamos más de 25 minutos de alta intensidad, de la primera zona de alta intensidad, porque no tienen capacidad para tolerar más. Nos centramos luego en zonas más bajas, donde llegan a acumular 40 o 50 minutos, y en zonas más bajas todavía, donde llegan a acumular a lo mejor 1 hora y 20, hora y media, y ya los fondos que se hacen muy despacio en mi caso. Entonces esta pues como una máxima ahí del entrenamiento que yo conozco hace 1000 años, que es que a mayor frecuencia cardíaca, menor tiempo de entrenamiento. Sí. Para ti sería como la estrategia para llegar bien preparado. Evidentemente, sí. Lo que estaba comentando es que se sabe que según tu capacidad, la tolerancia de cuánto aguantas en cada zona es diferente, ¿no? Entonces, identificando bien pues cómo estás en ese aspecto y cuál es tu nivel de rendimiento, pues podemos darte la dosis ya más ajustada a eso. Sí, pero la idea no es entrenar a tu 90% 1 hora y media, que es lo que mucha gente piensa. Bueno, que es evidentemente esfuerzo, no se puede. Es que hay gente que los ves en clases de spinning, estoy pensando, y van al 85-90% toda la clase. Bueno, teórico. Es que teórico, pero como las pulsaciones reales, pues hay que ver dónde están. Por eso a veces, no estén en claro, seguro que no. Insisto, está requete estudiado todos estos deportes, entonces en el momento en que tú puedes hacer ese análisis individual, es muy fácil de poner unas dosis que se sabe que sí las va a poder hacer y otras que es imposible que las aguante, ¿no? Y por eso el tema de las distancias y esos entrenamientos así como que clásicos. Claro, es que la distancia, en función del nivel de rendimiento, pues te supone mucho más tiempo, ¿no? Entonces no le puedes mandar 10.400 a todo el mundo porque uno se va a tirar 25 minutos y el otro pues en 10-11 minutos ya los terminó en tiempo real, ¿no? Con lo cual están trabajando cosas distintas, para empezar, ¿no? Porque el que tiene menos capacidad aguanta menos todavía. Entonces por eso pues nos vamos un poquito de ese análisis un poquito más fino. Y los entrenamientos largos sí siguen siendo distancias cercanas, bueno, arriba de los 30 kilómetros. Sí, en mi caso, por una cuestión precisamente de evitar riesgos, paradójicamente a los que tienen más nivel, si les mando más distancia, más cercano a los 42, llegamos a hacer hasta 35 2 veces, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos entrenando 20 personas que vamos a ir a Chicago en unos días a hacer el maratón allí y mañana nos toca 35 dos veces antes del maratón, sí, en su programa de entrenamiento, nada más 2 veces 35. Sí, y antes has hecho pues 33, 30, 27, 24, así. Sin embargo, la gente que es más principiante no les mando tanto porque el desgaste articular sería muy grande para la experiencia que tienen de soportar tantos golpeteos, ¿no? Porque aparte se tiran mucho más tiempo, o sea, si lo llevamos a tiempo de carrera, pues a lo mejor los más rápidos pues lo harán en 2 horas y algo, esos 35 kilómetros, pero otros se van a tirar 4 horas. Entonces, ¿cómo le puedo mandar a correr a alguien a 4 horas periódicamente? Porque cuando no ha hecho este deporte durante años, ¿no?
Entonces ahí a lo mejor no pasamos de 30 kilómetros, a lo mejor un poquito más, en esos casos más de principiantes. ¿Y cómo puedes disminuir el desgaste articular de estas personas? Pues mira, con estrategias nutricias, estrategias de entrenamiento, el trabajo de fuerza es muy importante, y con el que el trabajo aeróbico sea más repartido con otros modos de ejercicio, ¿no? Hay un efecto transversal que se llama, cruzado, que sirve para que uno entrene pues su corazón, sus pulmones, sin necesidad de aporrear las rodillas y la columna, ¿no? Por ejemplo, pues lo que decíamos, el trabajo en elíptica, el trabajo en bicicleta, incluso nadar. El corazón no va a saber si va a 120 pulsaciones, si está haciendo un gesto u otro, pero va a estar trabajando y acumulando toda una serie de adaptaciones generales, centrales, que se dice, que luego, en compañía de ese trabajo de fuerza que te protege las articulaciones, y con el complemento de que a veces corres, claro, ¿no? Porque te tendrás que acostumbrar también a ese gesto, pues se puede juntar todo y que te salga muy bien el maratón, ¿no? Nutricionalmente, ¿qué recomiendas? ¿Desde estas estrategias nutricionales? Sí, claro, que muchas veces las lesiones en estos deportes de traumatismo repetido vienen porque a veces, ahora estábamos en el congreso hablando de esas cosas, ¿no? Tomar pocos hidratos de carbono, bueno, ojo con algunos mensajes como los interpretamos, porque si vengo con poca gasolina, por decirlo de una manera convencional, pues estoy más predispuesto a lesiones musculares. Si me hidrato mal, si no me hidrato lo suficiente, o me hidrato de manera equivocada, pues también estoy más predispuesto a lesiones. Y hay ciertos suplementos a nivel articular, especialmente, que protegen un poquito ese desgaste, ¿no? Y luego están estrategias de otro tipo muy básicas, como es dormir tus horas, como es hacer tus estiramientos, como es que te hayan enseñado a correr de una manera que no te desgaste tanto, como es darte tus masajes periódicamente. Al final es un mundo que evidentemente requiere como mucha... Efectivamente, ¿no? Es lo que me dicen muchos. Pues a veces es mejor entrenar menos, pero preservar ese entrenamiento que le llamamos invisible los entrenadores, pero que es muy importante, porque si no es que acortamos mucho la carrera deportiva y hacemos de algo que debería ser saludable y para que lo hagas mucho tiempo, pues algo que en poco tiempo, por ejemplo, yo insisto, alguien se puede lesionar de por vida por correr un maratón sin preparación y de una manera allí, pues como sea, terminar. ¿Y si nos preparamos, hasta qué edad podríamos hacer un maratón? Pues hay datos documentados, bueno, tenemos por aquí ejemplos muy cercanos de gente que hace un montón de ejercicio, de resistencia, un montón de maratones, de triatlones, Ironman, etcétera, y a una edad muy avanzada, ¿no? Y de hecho, antes os he comentado la anécdota de los 10 años para sacar tu máximo rendimiento. Hay deportistas que lo han estirado muchos más años, y lo que se sabe es que la caída, porque luego poco a poco vas cayendo, no se cae tanto. Es decir, luego durante muchos años te puedes mantener en un nivel, digamos, decente para lo que hacías antes durante bastante tiempo, ¿no? En eso, si haces las cosas así muy gradual y cuidándote, pues es muy agradecido este deporte. ¿De qué edad sabes gente que ha hecho maratones? Pues 70, 80 años, tenemos casos por allá, ¿no? Y más de 80 años. Más de 80 años. Sí, bueno, recientemente había una corredora, ¿no? Que creo que es una monja, ¿no? De 80 y tantos años. Madonna Boder, la madre Boder. Pero es triatleta, ¿no? Es Ironman. De 85 años. Sí, pero vamos, que sus maratones se ha hecho también. O sea que de vez en cuando te encuentras casos por allá de gente pues muy mayor, ¿no? En estos eventos, y que pero normalmente... Es un tema de actitud, tienen una actitud increíble aunque Exactamente. tengan 80 años. Y hay unos insoportables y tienen 15, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Jonathan. ¿En qué página web o cómo te podemos contactar? Sí, pues si quieren, porque la página web está un poquito en remodelación ahora mismo, pero pues en Facebook o Twitter por Jonathan Esteve, o en correo electrónico jonathan.esteve@allinyourmind.es. En Facebook nos encuentran por allinyourmind.es. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.